Muy bien, vamos a hablar de cómo la escritura, ¿por qué es tan difícil entenderla? Bueno, el sitio web de Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, explica algunas razones por las cuales a menudo la población no entiende la Biblia. Número 1, vivimos en un tiempo diferente al cual fue escrita, ¿sí? Entonces la Biblia tiene muchos modismos, hebreos, griegos, semitismos o algunos vocablos o giros lingüísticos o locuciones que al lector de nuestros días pues le resultan literalmente incomprensibles porque son propias de ese tiempo. Número 2, vivimos en una cultura distinta a la del pueblo hebreo de hace 2000 o 3000 años. Es una cultura occidental radicalmente diferente. Número 3, hablamos una lengua distinta al hebreo, arameo y griego, lenguas en las que fue escrita la Biblia. Entonces, si hablas español, pues probablemente no sepas hebreo, griego y arameo. Entonces, por eso, pues no vas a entender, porque las traducciones de la Biblia siempre están cambiando. Aún dentro de un mismo grupo religioso, constantemente están generando generando más traducciones de la Biblia. Por ejemplo, en español, en los últimos años, la Iglesia Católica Romana ha publicado muchas traducciones al español de la Biblia. Nácar Colunga, Bover Cantera, Cantera Iglesias, Franquesa Solé, Agustín Magaña, ¿sí? Son diferentes nombres de traductores. Félix Torres Amat, Juan Straubinger, la Biblia de Latinoamérica, la Biblia de Jerusalén, la versión popular Dios habla hoy, la Biblia de América, en fin, la Iglesia Católica ha tenido últimamente una explosión de traducciones al español. Lo mismo sucede con las Biblias protestantes, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia internacional, varias revisiones que se le han llevado a cabo traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, etcétera, ¿no? Los Testigos de Jehová también constantemente están revisando su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y la están modificando. Es decir, las traducciones siempre están variando, entonces apenas llega una traducción y resulta con que esa ya no refleja muy bien los aspectos del griego y el hebreo, y entonces ahora tienes que leer la otra, la que viene. Entonces hablamos una lengua distinta al hebreo, arameo, griego y lenguas en las cuales fue escrita la Biblia. Por eso es difícil de entenderla. ¿Por qué también es difícil de entender? Según la Coalición por el Evangelio, dice The Gospel Coalition, somos pecadores, nuestro pecado nos separa de Dios y nos ciega a la realidad espiritual. Como decía la Biblia, nos entra por un lado y nos sale por otro. Vemos la Biblia como un espejo roto en 1000 pedazos y no como un todo unificado. Estamos muy muy alejados de la presencia de Dios, según The Gospel Coalition. No sabemos el quinto aspecto, no sabemos discernir cómo un pasaje encaja en el contexto del plan de salvación o con el contexto global del texto bíblico, por lo que tenemos una comprensión totalmente distorsionada. Entonces tú vas a la iglesia católica, romana, o vas a los grupos evangélicos y te leen un pasaje y luego te leen otro y te leen otro, pero generalmente la lectura de los pasajes está descontextualizada del plan de salvación, del panorama general de las Escrituras. La sexta razón, según la Coalición por el Evangelio, es que tenemos habilidades de lectura e investigación muy débiles, y más en nuestros tiempos. La tecnología moderna y las redes sociales no fomentan la lectura cuidadosa. Muchos hoy en día no suelen leer con cuidado porque no tienen que hacerlo, lo cual no les gusta hacerlo, lo cual dificulta una lectura seria, disciplinada, meditada de la Biblia y otras formas de literatura. Hoy en día casi ya nadie lee, y si lee, pues apenas si lee un librito ahí de 10 páginas, ¿no? Bien, entonces, según The Gospel Coalition, otras razones es que somos perezosos, queremos resultados rápidos sin hacer el trabajo necesario para estudiarla, investigarla y comprenderla.
Además, nos acercamos incorrectamente a su contenido. La Biblia no es una enciclopedia de verdades espirituales o un libro de frases mágicas al azar que podemos usar cuando queramos y como queramos. Tampoco es un libro que debe leerse desde el púlpito simplemente para portarnos bien. Es decir, la Biblia generalmente se explica desde el púlpito, desde el atril, en la plataforma del templo de la iglesia. Se explica para que nos portemos bien, para que llevemos una vida cristiana, una vida recta, y más de allá no pasa, ¿sí? Pero la Biblia es mucho más que eso. A estos 8 factores también añadiré el siguiente: la mayoría de lectores e intérpretes de la Biblia no conocen ni toman en consideración las estructuras literarias con las cuales están construidas los pasajes bíblicos, y es en tales estructuras donde se encuentra muchas veces la profundidad y la verdadera riqueza del sentido. Y otra razón es que cada grupo religioso interpreta las escrituras de manera harto distinta según sus propios intereses políticos, mercadológicos, comerciales o paradigmas teológicos, ¿sí? Entonces, esa torre de Babel de sectas y religiones que hay también representa un obstáculo para comprender la Biblia. Sin embargo, vamos a ver lo que dice este rabino. El rabino Moshe Satz afirmó lo siguiente sobre la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo cual aplica de hecho a toda la Biblia. No es de extrañar que incluso los niños comprenderán la sabiduría interna de la Torá. Esto no será un acto de magia, ya que al estar familiarizados con conceptos científicos, los niños podrán comprender más rápido que los adultos, que por lo pronto continúan cerrados de mente, y esto ya está sucediendo. Lo que dice este rabino en esta obra de Reshit Jochma, el portal del amor, editorial Obelisco, lo que dice él es que según el profeta Daniel, el conocimiento se está haciendo más abundante, ¿no? Hay un pasaje aquí en el profeta Daniel que dice en el capítulo 12 precisamente eso. A ver, lo voy a leer. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice: dice aquí: tú, Daniel, guarda estas cosas, Daniel 12:4, en secreto, y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca del conocimiento, ¿sí? Entonces aquí dice que el mensaje iba a estar encriptado, sellado, ¿sí? Y dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Y luego dice el versículo 3: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Entonces, el conocimiento será abundante, dice Daniel 12:4. Entonces dice este rabino que como ya hay más conocimiento científico de todo tipo, los niños ahora entienden más rápido y pueden entender más rápido las escrituras y con mayor precisión y con mayor claridad que las generaciones anteriores. Eso es lo que está explicando este rabino, que por cierto pues es algo positivo. Por eso es muy importante que el lector de la Biblia se comporte como un niño al leerla, al estudiarla, al analizarla. Jesús dijo en la versión Dios habla hoy: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No se refiere que se iban a ir al cielo, sino reino de los cielos, como ya expliqué, es una expresión donde se elude o se omite el nombre divino de Yahvé, y en vez de decir cielos, se dice Uranos, Shamayim en hebreo, en griego Uranos, como un sustituto del nombre divino, el reino de Yahvé, según Joaquín Jeremías, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos la actitud de niños, dijo Jesús,
no se nos revelarán los secretos del reino de los cielos, no entraremos en el reino de Yahvé, en el Malkut Yahweh. Bien, la Santa Escritura nos invita a que la decodifiquemos, que la investiguemos a fondo. Como se le dijo al profeta Daniel, el mensaje estaría sellado e encriptado. La Biblia nos explica que debemos extraer con intenso anhelo sus tesoros escondidos, que develemos sus misterios. Por ejemplo, en el Salmo 25:14 dice de la siguiente manera, según aquí la Nueva Versión Internacional. Salmo 25:14, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto, ¿sí? Les da a conocer. Dice aquí el Salmo 25:14. Isaías 45:3, aquí el profeta Isaías menciona, dice así, Isaías 45:3, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, Yahvé, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Te daré los tesoros de las tinieblas, ocultos, escondidos, y las riquezas guardadas en lugares secretos, ¿sí? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te mostraré los secretos que antes no conocías, ¿sí? Lucas 12:2, vamos a ver qué sucede con Jesús. Jesús aquí en este pasaje de Lucas 12:2 dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse, ¿sí? Escondido aquí en griego es encriptado, cripton, del griego krypton, algo encriptado, algo cuidadosamente ocultado. No hay nada encriptado que no llegue a descodificarse, es lo que está diciendo Jesús, ¿ok? Colosenses 1:26 y 27 es lo que oraba el apóstol Pablo por los cristianos de Colosas. Colosenses 1:26 y 27 dice de la siguiente manera. A ver, ya llegamos aquí. Y dice, dice, desde el 25, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos, el misterio, el secreto sagrado, que se ha mantenido oculto, encriptado por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio o secreto sagrado entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, ¿sí? Y Colosenses 1:9, aquí dice precisamente lo que oraba Pablo. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, ¿sí? Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre, el cual los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Entonces, bueno, la palabra misterion en griego pues tiene la connotación de los cultos mistéricos griegos. Entonces Pablo toma ese concepto y lo adapta como un secreto sagrado, algo que no había sido revelado, pero que ahora es revelado. Y por lo tanto no podemos morir sin antes haber leído completa la Santa Escritura y haber comprendido su esqueleto literario, su decodificación. Bien, pues aquí está lo que dice el gran físico y matemático inglés Freeman Dyson. Él dice, te preguntas cuál es el significado o el propósito de la vida. Solo puedo responder con otra pregunta. ¿Piensas que somos lo suficientemente sabios como para leer la mente de Dios? Bueno, pues es una pregunta
de un gran científico y matemático. Aquí está la cita. Y bueno, pues él hablaba de la mente de Dios. Stephen Hawking, el físico que escribió Breve Historia del Tiempo, también hablaba de la mente de Dios. Él decía que si se conocía una superley que unificara la teoría de la relatividad con la ley de la gravitación universal, con la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica y la fuerza nuclear débil y fuerte del átomo, entonces llegaríamos a conocer la mente de Dios. Eso lo menciona en su libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo. Pero bueno, este físico también menciona algo sobre el propósito de la vida si somos capaces de leer la mente de Dios. Moisés expresó lo siguiente ante los hijos de Israel en Deuteronomio 29-28. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las reveladas nos atañen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta instrucción o de esta ley. A fin de que pongamos en práctica, ¿sí? Entonces el objetivo de revelar los códigos no nada más es para que digamos, qué bonito, qué interesante, me gustó, está muy chévere, está muy padre, pero hasta ahí nos quedamos. Lo que la Biblia exige de nosotros pues es una transformación a fin de que pongamos en práctica, a fin de que amoldemos nuestra persona y nuestra personalidad a este mensaje. Bien, ahora nota lo que dijo el teórico literario judío, el crítico literario judío Harold Bloom. Todo el mundo tiene o debería tener una lista de libros para llevarse a una isla desierta. Si uno pudiera tener un solo libro, serían unas obras completas de Shakespeare, si dos, ese y la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿quieres leer muy buenos libros? Lee las obras de Shakespeare y lee completa la Biblia. Aquí está el Canon Occidental, la Escuela de los Libros de Todas las Épocas, editorial Anagrama, 1995. El citado rabino Moshe Shatz afirmó que el conocimiento científico y el bíblico están aumentando en nuestros días, pues se acerca el cumplimiento de las profecías bíblicas, como ya mencioné. La aceleración del progreso científico está sucediendo en nuestra época, en particular para preparar a la humanidad para la era mesiánica, que es la luz del séptimo milenio, ¿verdad? Según la cosmovisión judía basada en varios pasajes de los profetas. Esto no significa la puesta del sol, sino el momento en que el sol comienza a descender en el firmamento pasado el mediodía. El Altísimo está llevando a cabo este proceso a nivel cósmico, preparando a la humanidad para la luz del gran Shabbat. ¿Qué es el gran Shabbat? Bueno, según la enciclopedia judaica y diferentes rabinos y la tradición judaica, la historia bíblica está dividida en 7 milenios, ¿sí? También ese punto de vista lo comparten diferentes teólogos cristianos. Entonces los 7 milenios es una semana milenial, una semana de 7,000 años. Entonces tal y como el séptimo día, que es el Shabbat significa descanso, reposo, tal como el Shabbat representa el descanso después del sexto día, el séptimo milenio va a representar el descanso, el Shabbat milenario, como dice aquí, la era mesiánica, la luz del séptimo milenio. Entonces en esa era mesiánica, la humanidad del planeta entero va a guardar un Shabbat, un descanso, un reposo de toda la maldad, el pecado, el sufrimiento, la vejez, la muerte, como lo estamos viviendo. Entonces se presentará el Tikkun Olam, frase hebrea que significa la reparación del mundo, ¿sí? Entonces el mundo se reparará. Y bueno, pues esto lo conoce cualquier lector de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc menciona lo siguiente en el capítulo 2, versículo 14. Dice:
porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Yahvé. Se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Yahvé, de la Kabod Yahweh. La Kabod es la gloria, el peso de Yahvé. Dice Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice algo similar. Estos son pasajes que ahorita estoy recordando en mi mente. Dice Isaías 11:9. No hará ningún daño ni estrago en todo mi santo monte, porque rebosará la tierra con el conocimiento de Yahvé, como rebosa el mar con las aguas. ¿Sí? Entonces, pues se acerca ese gran Shabbat, y según Moshe Shatz estamos ya muy cerca, y por eso está aumentando el conocimiento científico, el conocimiento en prácticamente todos los campos. La era del internet nos ha ayudado a tener acceso a información que antes no se tenía, ¿sí? Por eso es muy importante revelar los misterios escondidos en las Santas Escrituras. Bien, y vamos a hablar ahora de 3 cosas necesarias para entender las Sagradas Escrituras, y de esto te voy a hablar en la próxima cápsula. Por favor, no te la pierdas, porque te va a ayudar a desarrollar el apetito por estudiar la Biblia y leerla en un año, o probablemente en año y medio. No te pierdas la siguiente cápsula.